Svetlana Berasay de Murieta, profesor de la Universidad Pública de Navarra, especialista en comunales. Y yo llevo leyendo para Pues buenas tardes, Arratsaldeon. Yo lamento haber llegado tarde y haberme perdido lo que se ha hablado hasta ahora, pero vamos, no ha podido ser de otra manera porque acabo de terminar una clase en el grado de Historia y Patrimonio que tenía justamente ahora, la última clase, así que me he venido en cuanto he terminado y vamos a ver. Lo que me pidieron que os contase es algo sobre la historia la historia del comunal y el título que entraba en las corralizas, así que bueno, algo diré de ello. Lo único, os voy a poner en contexto sobre lo que ha ocurrido con los comunales, con el interés por los comunales en las últimas décadas del siglo XX y comienzos, si lo digamos, del XXI. Habitualmente los historiadores nos habíamos dedicado a estudiar los comunales desde el punto de vista de, como he puesto ahí, de certificar una defunción. Estudiábamos el despojo, los procesos de privatización, de desamortización, de ventas y bueno, el trabajo que se ha hecho en ese sentido pues es bastante completo en algunas zonas, en Navarra lo tenemos prácticamente conocido en una proporción muy elevada, faltan detalles, pero conocemos la magnitud y las dimensiones del fenómeno. En otras partes pues también, en otros países se han estudiado también los procesos de privatización, en Gran Bretaña pues había una gran tradición de estudios sobre las enclosures, los cercamientos de tierras que supusieron la desaparición de las prácticas comunales y de los bienes comunales, pero desde el año 99, 2002, pues se produjo un giro en el sentido de que los historiadores pasamos de preocuparnos y ocuparnos del despojo a ocuparnos por entender el funcionamiento efectivo de este tipo de regímenes de gobierno, de los recursos comunes. Ahí tenéis un par de libros en la parte superior derecha, un par de libros que certifican este cambio, ¿no? Un libro publicado en Rennes, en Francia, las propiedades colectivas frente a la desamortización, frente a la privatización, algo así es el título. Hace un balance de todos los procesos de ventas de tierras comunales en Europa y América Latina. Y el que está a su derecha es el gobierno, el manejo, la gestión de los bienes comunales, un libro que se publicó en Bélgica, en la editorial Brepols, dentro de una serie. Bueno, pues se centraba en el manejo de los bienes comunales, cómo se gobernaban los bienes comunales, cómo se gestionaban. Entonces hay trabajos fundamentalmente para la Europa del noroeste, para países como Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Alemania, Escandinavia. No había trabajo sobre el sur de Europa, donde también los bienes comunales han tenido una presencia importante. Eso es el cambio que se ha producido en el estudio histórico de los comunales, que no es ajeno al cambio que se produjo también en la percepción que se tenía de los bienes comunales desde dos ámbitos, desde las ciencias sociales, desde las ciencias relacionadas con la tierra, con la tecnología, en fin, y también con las políticas de desarrollo económico, con lo que son las líneas de trabajo en desarrollo en países en vías de desarrollo, valga la redundancia, en el que se pasó de poner el énfasis en la inversión de capital, en construir presas, en hacer grandes infraestructuras de riego, de tal, de cual, para favorecer el desarrollo, la inversión, intervenciones desde arriba, a pensar que la mejor manera de aprovechar pues, el gasto que se hace en esos países es empoderar a las comunidades, es dar a las comunidades autonomía y margen para que gestionen sus propios recursos y desarrollen
sus propias reglas. Y entre tanto, pues en el ámbito de las ciencias sociales, pues el pensamiento teórico, pues se pasó de pensar los comunales como lo pensaban en el siglo XIX, lo cual justificaba su privatización, como un sistema de manejo de los recursos ineficiente y que lleva necesariamente a un desastre, que esa es la idea de la tragedia de los bienes comunes, a pensar que los bienes comunes históricamente se han gestionado de manera razonablemente eficiente, por lo menos en algunos casos y siempre que se diesen una serie de circunstancias o de condiciones. Al mismo tiempo, en los últimos, ya en el siglo XXI, se han producido algunos movimientos políticos que en el ámbito de lo político pues han avanzado hacia una forma de ver las cosas diferente, desde abajo y no desde arriba, no hacer las cosas, no conquistar el Estado y desde ahí transformarlo todo, como se intentó en diversos momentos a lo largo del siglo XX, y hacerlo desde abajo, hacerlo de manera más permeable, más desde abajo hacia arriba, ¿no? Y aquí tenemos pues, los manifiestos del común, que se podrían denominar, de Naomi Klein, de Peter Linnebaum, de Hugo Maté, de los franceses Laval y Dardot, y todo lo que es la propuesta del nuevo municipalismo que emergió en las décadas pasadas, ¿no? Y dentro de los movimientos de creación del común, pues hay organizaciones interesantes, como por ejemplo una organización que se creó en Soria y que de ahí se ha ido extendiendo, porque detectaron que existían muchos montes colectivos que no eran bienes municipales, eran bienes colectivos que en muchos casos los habían comprado los propios vecinos de los pueblos, pero luego habían emigrado, se habían despoblado las localidades y resulta que los dueños estaban unos en Argentina, otros en Madrid y bueno, pues ahí empezó a moverse todo el asunto de los montes de socio. Los montes de socio son antiguos bienes comunales que se vendieron en el siglo XIX y que se compraron de manera colectiva, en definitiva dándole una nueva vida a lo que es la lógica comunal. Y en fin, ahí he puesto a la mano izquierda abajo es el sello de la Asociación de Montes de Socios. A su lado está el logo de la sociedad Open Spaces, la sociedad de espacios abiertos, que desde 1860 en Gran Bretaña, un país donde habían cerrado todo con muros y habían privatizado todo y habían impedido el acceso a esas tierras, pues llevan combatiendo desde entonces, desde 1860, 60 y pico, por la apertura, es decir, por el establecimiento de servidumbres de paso a favor del público, ¿no? Abrir los espacios que habían sido privatizados para el manejo para el paseo, para el ocio, en fin. Y al lado están un par de sellos también de una asociación internacional de estudio de los comunes que viene funcionando desde hace varias décadas, que reúne a académicos y también a comuneros de distintos países o gentes muy diversas, que convoca congresos cada 2 años, que publica una revista internacional, en fin, pues donde se publican estudios, experiencias, fundamentalmente de carácter académico, ¿no? Son esos textos, y claro, todos en inglés. Así que si alguien se maneja, pues puede entrar en la International Journal of the Commons y ver qué hay ahí, ¿no? En fin, pues es un tema que interesa mucho a nivel internacional, que está sobre la mesa, hay iniciativas interesantes en muchos países para la gestión de bosques, de pastizales, en los que la gente, los propios usuarios son protagonistas de sus reglas de manejo. Y aquí en España, hace unos años también, un grupo de activistas, de usuarios, de gente organizada en distintos sitios, con inquietudes por la protección y el manejo de los comunales, pues crearon la Asociación Iniciativa Comunales, que en Navarra pues,
estamos unos pocos asociados y hacemos alguna cosita, alguna excursión, al final nos damos a conocer y procuramos pues, ir haciendo un poco de red con esto. En fin, si os animáis a tomar contacto con este grupo, pues estaremos encantados de que nos enseñéis lo que tenéis y de que podamos hacer alguna cosa juntos y tal. Ya digo, el comunal está vivo. Esto es lo que os decía de la tragedia, esta visión negativa de los bienes comunales, que enlaza con lo que se pensaba en el siglo XIX, con lo que se predicaba en el siglo XIX. En el siglo XX fue puesto al día de nuevo en 1968 con un artículo de este autor, de este biólogo, Garrett Hardin, que lo tituló La tragedia de los bienes comunales, ¿no? Y entonces lo que venía a decir en esa cita que aparece en ese recuadro es que la ruina es el destino hacia el que caminan todos aquellos hombres corriendo, buscando cada uno su propio interés en la creencia de que en un contexto en el que hay libertad, ¿no?, para el uso de los comunes. O sea, lo que planteaba Garrett Hardin es que los comunales necesariamente van a acabar en tragedia, como la tragedia negra, es decir, está escrito que van a acabar deteriorados, consumidos. ¿Por qué? Porque los usuarios, pues en principio, cada uno pues puede tener más o menos la idea de, bueno, he hecho 3 o 2 ovejas al pasto común, lo ponía con el ejemplo de un pasto común en el que había distintos pastores que cada uno echaba sus ovejitas y cada uno, pues, vale. Pero, claro, de cada oveja que lanzas al pasto, el beneficio de esa oveja es tuyo propio. Pero el coste de la que añades se reparte entre todos, porque eso supone menos pasto para todos, ¿no? O sea que, en términos lógicos, uno saca todo el beneficio y el coste de eso lo reparte. Con lo cual, la tentación es la de ir añadiendo animales, cada uno por su cuenta, sin contar con los demás, hasta que finalmente se llega a un punto en el que el hermoso pastizal acaba convertido en un desierto, ¿no? O sea, se consume todo el recurso. Esta es la idea de la tragedia de los bienes comunes. Como somos todos tan egoístas, tenemos una racionalidad que nos lleva a exprimirlo todo y a intentar sacar el máximo provecho posible para nosotros mismos, pues el resultado final no puede ser otro que este. Esta es la lógica. Y lo que está pasando. Con lo cual, él decía, la única solución es o jerarquía o apoyo del Estado y pone orden, o la propiedad privada. Se privatiza y aquí cada uno ya cuida de lo suyo. Cada uno cuida de lo suyo y ahí va a estar interesado en cuidar bien eso, porque de eso va a depender su propia. Bueno, esa es la alternativa que planteaba Garrett Hardin, y unos años más tarde fue muy criticado. Es uno de los artículos más citados probablemente porque hay mucha gente que no estaba de acuerdo. Claro, cuando no están de acuerdo contigo, entonces te citan mucho para decir, este no tiene razón, ¿no? Y unos años más tarde, en 1990, Elinor Ostrom, una politóloga norteamericana, trabajaba en la Universidad de Indiana, publicó un libro, El gobierno de los bienes comunes, que le daba, iba más allá, le daba la vuelta a la situación y planteaba la posibilidad del gobierno de los bienes comunes. Los bienes comunes pueden ser gobernados de manera eficiente y mantenerlos y perpetuarlos en buen estado a lo largo del tiempo. Lo que hizo para ello fue estudiar cómo se manejaban recursos comunes históricamente, tanto pastizales como agua de riego. Por ejemplo, incluía el Tribunal de las Aguas de Valencia y los regadíos de Filipinas, de Zanderas. Del estudio que hizo de esos trabajos que habían estudiado distintas experiencias de manejo
manejo de bienes comunales en Suiza, en distintos sitios, en la zona alpina, pues ella extrajo una serie de rasgos comunes, ¿no? Lo que llamó principios de diseño, reglas que aseguraron en esos casos que los bienes comunes se utilizaban bien. Y lo que decía es que, bueno, ella ponía el acento en que la importancia de las reglas, y de las reglas generadas desde las propias comunidades de usuarios y la propia vigilancia de las comunidades de usuarios. Nadie más interesado en el mantenimiento de esos recursos comunes que los que dependen ellos, sus familias, sus descendientes, en un sentido intertemporal, de abuelos a nietos y más allá, sobre el mantenimiento de esos recursos, ¿no? Entonces, la vigilancia y la adaptación de las reglas a las nuevas condiciones es una de esas características, ¿no? Y las reglas que ella señaló pues eran que los límites del recurso y los límites del grupo de usuarios estuviesen perfectamente definidos. En los casos que detectó que habían funcionado bien es porque había reglas claras de quién podía, hasta dónde llegaba el recurso y quién podía hacer uso de ello. Las reglas de extracción y las reglas para aportar, para mantener eso en buen estado, pues también tenían coherencia entre sí y tenían coherencia con el ámbito local, es decir, no es lo mismo cortar árboles en una zona con suelos amplios y con mucha lluvia y donde el arbolado crece rápidamente que en zonas donde si quitas el árbol es muy difícil que vuelva a crecer nada, ¿no? En definitiva, las reglas se adaptan a los escenarios concretos del medio ambiente. ¿De qué se trata? Una regla también que encontraba era la de que los propios usuarios tenían voz y voto a la hora de consensuar cómo se utilizaban los recursos. También la existencia de mecanismos de vigilancia, de control, por parte de los propios vecinos, por parte de guardas pagados por los vecinos, en fin, son los propios usuarios los encargados de velar por el buen estado y de sacar los colores o de multar al que hace las cosas mal, ¿no? En definitiva, sanciones, multas o sanciones graduadas, en medida que si uno reincide, pues hombre, ya la pena o la bronca va a ser mayor, ¿no? Mecanismos también de resolución de conflictos, tribunales locales, escenarios donde se pueden arreglar las cosas, ¿no? Y, claro, reconocimiento político externo. Nada hace si luego el Estado llega un día con unas palas excavadoras y dice aquí yo no reconozco a nadie ni nada, ¿eh? Y vosotros que me decís que tenéis estatutos, que tenéis ordenanzas, que tenéis... Antes Castilla, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento externo mínimo también. Y luego hablaba de la existencia de interconexiones. Esto no funciona en el vacío, sino que hay un anidamiento de comunidades dentro de comunidades. Aquí en Navarra lo sabemos muy bien. Aldeas que están enclavadas en valles, que están enclavadas o que comparten bienes comunes con otros valles o con otras zonas. En definitiva, tenemos una escala de bienes comunes a distintos niveles, desde el nivel de los concejos, municipios, amplios, complejos, a comunidades, paterías, etc. Con lo cual esto le dio la vuelta a la lectura que se hacía de los bienes comunales. Elinor Ostrom sí que identificaba, nos avisaba que había que ir con ojo para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de recursos comunes, ¿no? Y ella diferenciaba, por un lado, lo que aparece como CPR, los recursos de fondo común, que son el recurso en sí, el agua, el pastizal, el bosque, de lo que son, lo que aparece ahí como CPRR, los regímenes de propiedad común, que es el conjunto de reglas. Una cosa son los recursos, los bienes comunes, y otra cosa es el régimen comunal. El régimen comunal explica o determina cómo se manejan los recursos comunes, o los bienes comunes. Los bienes comunes son una cosa, el régimen comunal son las reglas, ¿eh? Bienes comunes son unos recursos naturales que están ahí, que pueden ser privados o pueden ser públicos o pueden ser lo que sea, pero son recursos como tal. El régimen comunal es el que decide cuáles son las reglas para hacer uso de los mismos. Y luego, finalmente, eso que parece como CPI es
son lo que llamamos las instituciones de propiedad común, en definitiva las organizaciones, las corporaciones, la Junta de Valle, la Junta de Dieces de Lóquiz o la Junta de Bardenas, en fin, las organizaciones que se ocupan de garantizar el buen funcionamiento de ese régimen comunal para el buen uso de esos recursos comunes, ¿no? En definitiva, lo que permita combinar esos conceptos que aparecen ahí de utilidad de esos recursos para las comunidades a través de esas reglas, de equidad en el manejo de esos recursos dentro de la comunidad, asegurado por la organización, y la eficiencia en el manejo también de esos recursos, que no sean sobreexplotados, tampoco sean subutilizados, en definitiva que nos mantengamos dentro de un margen razonable, ¿no? En fin, ahí aparecen pues, los factores estructurales que se refieren pues, más al tipo de medio ambiente, al tipo de cultura, de organización social. En cuanto a los bienes como tal, Elinor Ostrom diferenciaba los recursos de fondo común como algo específico. Este tipo de recursos son recursos en los que la exclusión es difícil y en los que hay rivalidad en la sustracción. Es decir, si yo tomo una porción, ya no lo puede tomar otro, ¿no? Entonces hay rivalidad en la sustracción. Eso permite diferenciar lo que son recursos de fondo común, vamos a llamarle bienes comunales, de bienes públicos, de bienes privados y de otro tipo de bienes. Estos son caracterizaciones teóricas. Y dentro de Europa, en lo que hace a las reglas de juego, a la determinación de quién puede y quién no puede acceder a los recursos comunes, a esas reglas de juego, a las que aludido, pues tenemos un conjunto de situaciones diversas, ¿no? Tenemos vecindades, por llamarlo así, de tipo solariego, como las que teníamos en el norte de Navarra. Se era vecino porque se poseía una casa o un patrimonio. Hay una vecindad solariega arraigada en el suelo. Y esto es un tipo de derechos comunales asociados a una tenencia de tierra o de casa que la encontramos en Inglaterra, la encontramos en zonas de Francia, como Provenza, Auvernia, Normandía, ya dicho, aquí en el norte de Navarra es lo que predominaba. Tenemos un tipo de membresía de regla de carácter municipal, es decir, se es vecino porque se ha sido admitido en una colectividad, en un acto público, en una asamblea de concejo o un acto público, y esto lo tenemos, y aquí, en principio, todos los que viven y son admitidos tienen derecho a los bienes comunales, ¿no? Esto es lo que encontrábamos en el sur de Navarra, en la ribera fundamentalmente, y lo que encontramos también en otras partes de Europa, como aparece ahí, ¿no? Es un tipo de vecindad que, a diferencia del anterior, es más inclusivo. Aquí el que llega acaba admitiéndose, no se establecen unas reglas excesivamente estrictas. Sin embargo, en la vecindad solariega no era fácil, y de hecho la división en la zona norte de Navarra era entre vecinos y habitantes. Los habitantes no tenían los mismos derechos que los vecinos, o que los vecinos viejos. Entonces, esta es más exclusiva, la otra es más inclusiva. El régimen comunal, en principio, no es ni una cosa ni otra, puede adaptarse a circunstancias diversas. Y luego tenemos otras dos fórmulas que las encontramos en menor medida en Europa y aquí también, que son la de carácter asociativo. Estos serían, por ejemplo, los montes de socios a los que me he referido antes, y vienen a ser la participación, depende de la pertenencia, la posesión de una cuota en un bien colectivo, ¿no? Esto es, en Galicia le llaman a estos los montes de varas, los montes de varas. En Navarra no tenemos nada parecido, a no ser que tengamos en cuenta lo que eran las vecindades foranas en antiguos desolados, en despoblados, en antiguos despoblados que ya no quedaba nadie viviendo ahí, y había vecinos foranos que tenían derechos de posesión, derechos de disfrute sobre los montes de esa área. Hay un montón de antiguos despoblados que quedaron como vecindades foranas, y había
partes alícuotas, ¿no? Participaciones, pues un octavo, un noveno, un sexto, y así, dependiendo del número de casas que hubiera originalmente. Y luego está una regla abierta, un acceso abierto completo, que esto es más raro, y esto es a lo que se refería Garret Hardin cuando hablaba de esa tragedia de los comunales. En el resto hay una idea clara de quién tiene derechos y quién no, quién puede utilizar y quién no, quién puede influir sobre las reglas que se establecen para el uso y quién no puede, ¿no? Entonces, lo que es la tragedia de los bienes comunales en realidad solamente se limita a esa membresía abierta, ¿no? Abierta ni siquiera por mera restricción, abierto a todos, ¿no? Eso, en el norte de Suecia, pues se señala que existe, ¿no? Pero aquí ni siquiera en Ardenas, por ejemplo, que es un espacio abierto, hay unos derechos también señalados, hay una organización que es la Junta de Ardenas, en fin. Los requisitos de acceso que había en Navarra antiguamente a los pastos comunes, por ejemplo, pues tenían una gradación. No se limitaban solamente a los vecinos, y se regulaba en función, se podía regular en función del patrimonio o de la residencia. Me he referido a esa vecindad solariega, de esa vecindad municipal, ¿no? Bueno, había acceso para los recursos comunes o para los pastos en general para los vecinos, en el caso de aquellos que combinaban patrimonio y residencia, en aquellos casos en los que se era morador, en las aldeas del norte, no se tenía por tanto patrimonio, sino maisterra, pero también había posibilidad de acceder a los recursos comunes, en algunos casos con la mitad de porción, en otros casos con la mitad de ovejas o con la mitad de carga de leña, en otros casos subrogándose, colocándose en el derecho que tenía el que le arrendaba las tierras y no lo utilizaba él mismo. También había la posibilidad de que gente que no residía en los pueblos utilizase esos recursos. Estaban los vecinos foranos, la institución de las vecindades foranas, que el fuero decía que tenían que ser nobles, eso no correspondía a los plebeyos, el ser vecinos foranos era un privilegio de hidalguía, y había, por tanto, hidalgos o casas nobles que tenían vecindades foranas repartidas por media Navarra. Y luego estaban los hervagantes, los que pagaban un precio por el arriendo del herbago, del aprovechamiento de las hierbas durante una temporada. Entonces, previo pago, tenían acceso también a los recursos. O sea que los recursos comunes no estaban cerrados solamente a los vecinos. Había una gradación de situaciones. ¿Qué arreglos nos encontramos a la hora de definir el uso de los pastos comunes? Pues en Europa nos encontramos con varios tipos de reglas. Lo he puesto ahí en inglés porque esto lo han estudiado fundamentalmente en Gran Bretaña, en Francia. La regla de poder alimentar tanto ganado en el pasto comunal como puedes mantener en invierno en el establo, con tus propios recursos, con el propio forraje que cultivas en tus campos privados, en tus campos particulares, pues tanto como puedes alimentar en invierno, puedes aprovechar, ¿no? en los pastos comunes. Eso es lo que los ingleses llaman Levancy, en francés Pense Payes. Y luego está la opción de poner un coto, de poner un límite, un número máximo, que en inglés le llaman stint. El coto puede ser un coto global, se puede establecer un número máximo de ganado para el total del pueblo y se puede compensar. Si uno no llega, pues otro le puede ceder su parte a otro para que meta más ganado y lo aproveche. Pero también puede ser un coto particular, un coto asignado, un número máximo por persona. Y claro, si no tienes animales, pues te han asignado el coto, pero no puedes hacer nada con ello, ¿no? Y el que tiene más o quiere tener más, pues tampoco le deja. Con lo cual nos encontramos situaciones muy variadas. Las formas de regular el aprovechamiento del comunal pues son
muy diversas. Está en inglés, porque esto lo utilicé por ahí, pero vamos, la idea es que uno puede tomar decisiones, o la comunidad puede tomar decisiones para decidir cuál es la carga ganadera, cómo establece una carga ganadera que sea sostenible con el mantenimiento del recurso y con el mantenimiento también de la cohesión social, de más o menos una cierta igualdad y cierto equilibrio dentro del grupo humano, ¿no? Entonces ahí tenemos la opción de no limitar el número, y si no limitamos el número lo podemos dejar abierto a quien quiera, y aquí ya tenemos la tragedia de los comunes seguramente, o se puede establecer una tasa, un precio que limita el mandato a animales, ¿no? Tendrás que pagar por cada cabeza pues una cantidad, y ahí tendrás un límite. La otra opción es limitar el número a través de esa regla de mantener tanto ganado en el pasto comunal como mantienes en el establo en invierno, ¿no? Y la otra opción pues es acotar un número máximo por persona o un número máximo colectivo, que se puede compensar o no se puede compensar. Los resultados de esto, pues te encuentras con que, si nos vamos a la derecha, que el riesgo es de sobreexplotación, que se acabe consumiendo todo el recurso, y que además la desigualdad sea la norma, porque hay el que más corre, como dice el refrán, es el que más saca, ¿no? El que más fuerza tiene, más se lleva. La consecuencia necesariamente es de desigualdad. Unos crecerán y otros se harán cada vez más pequeños. Y a la izquierda el riesgo es de, si se pone un voto individual, el riesgo es de que no se llegue a consumir el recurso lo suficiente, que haya pocos animales, no haya los animales necesarios como para aprovechar eficientemente ese recurso. La contrapartida es la igualdad, que todos somos iguales, ninguno puede meter más que otro. Así que entre ambas opciones hay margen para elegir. Los bases al día, por ejemplo, eso no existe, te quiero decir, porque cada uno echa lo que quiere. Sí, en su día creo se pagaba también, eso sí, se pagaba el diezmo, los corderos y de la lana que subía a Urbasa y Andía, y había que escriturar ante notario. Cada ganadero que quería subir ganado ahí tenía que escriturar ante notario el número de ovejas que subía para pagar luego, para llevar luego un registro exacto del pago del diezmo. En este caso, además, el diezmo, desde comienzos del siglo XVIII, por una cesión de la corona, por una cesión real, le fue a parar al marqués de Andía, los ramírez de Baquedano, que eran los que cobraban el diezmo en Urbasa, y por eso construyeron el Palacio de Urbasa para esquilar ahí los ganados, llevar un control estricto de lo que se tributaba en diezmo, vamos, por la lana y los corderos, y de ahí a comercializar. Los Modet de Estella, que eran los administradores del marqués de Andía, ahí se ocupaban, eran comerciantes y sabían llevar muy bien las cuentas, se ocupaban de que todo eso se hiciese puntualmente. En fin, aquí tenemos un ejemplo de Orejua, como a lo largo de los siglos, de 1542 a 1715 a 1747, fueron graduando el número de cabezas que podían entrar y el modo en que se establecía, ¿no? Entonces, en 1542 decían que cada vecino solamente podía tener 60 ovejas y 4 cabras. No podía tener más de 60, es decir, aquí ya mantenía la igualdad. Pero no podía ocurrir que uno tuviese 60 y otros no tuviesen ninguna. Por lo cual cambiaron, y en 1715 dijeron el máximo son 400 cabezas de ganado médico, y las 350 de lanío y las 50 de cabrío. Es decir, ya establecen un máximo, y ahí ya se puede compensar. En principio se reparten entre todos los vecinos con igualdad y sin diferencia, ¿no? Pero luego habían sus cambalaches para que, si uno no tenía, pues le dejaba el grupo a otro, igual le pagaba algo, o le daba algún corderico o algo. Y en 1747 elevaron a 500, de 400 a 500 cabezas y a 5 cabras cada uno. Combinaron un coto
colectivo con un fondo individual para las cabras. Y eso sí, dijeron, tenemos un término, facero, con Villamayor, que se llama Inzurién, y está a una distancia de una legua de camino, y pueden entrar a gozar las hierbas ya pues con 125 cabezas de ganado menudo y 30 de ganado mayor, por tiempo de 4 meses cada año, el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre y el mes de abril. En definitiva, lo que hacen es aumentar la carga ganadera, pero buscar una válvula de escape para que salga todos los años al facero de Inzurién y ahí descargue, ¿no? Y se pueda regenerar el pasto. En fin, son fórmulas acordadas desde abajo mediante organización local, mediante autogestión, para manejarse en el equilibrio entre recursos, población y necesidades, ¿no? Mercado, una parte de estos productos, claro, iban ya al mercado. Ahí he puesto algunos detalles, que con el voto de 1542 en 1715 habrían 6 vecinos con ovejas y 12 con cabras, en 1747 saldrían 8 vecinos con ovejas, con esos números, más o menos. En fin, ese cambio lo que hacía era hacer más flexible el sistema, pero eso sí, a costa de la igualdad. Aquí tenemos una representación de lo que supuso el siglo XIX para los comunales, desde Navarra. Lo que tenemos a la parte de la izquierda pues es una representación esquemática de lo que podía ser la organización del territorio, con esa parte verde que tenemos en central, que son los campos labrados, una parte de regadío, otra parte de secano. Lo que queda alrededor, con lo que está en amarillo, son los prados, los sotos, que se destinaban para las zonas de pasto más húmedo, que se destinaban para el ganado de trabajo, para la dula, y lo que está alrededor pues son los pastos espontáneos de secano, que se dividían en función de los usos o de lo que era la asignación de propiedad o la asignación de uso en algún caso, ¿no? Por un lado estaba el común de vecinos, por otro lado estaban los bienes del ayuntamiento, los bienes de propios, el patrimonio municipal. Unos eran bienes patrimoniales, otros eran bienes comunales, bienes de aprovechamiento común, que es lo que tenemos en amarillo. En ambos casos podían distinguirse corralizas. Las corralizas de propios, las corralizas que eran bienes patrimoniales de los ayuntamientos, se les conoce como bienes de propios porque servían para obtener ingresos mediante su cesión en arrendamiento. Algunos arrendamientos podían ser arrendamientos directos sin pasar por subasta, y es lo que ocurría, por ejemplo, con las mestas de ganaderos locales, los gremios de los ganaderos, las asociaciones de ganaderos locales, que tenían acuerdos o tenían unos privilegios para disfrutar de unas corralizas específicas que estaban asignadas a ellos a cambio del pago de una renta anual por el gremio, ¿no? Otras corralizas se sacaban a subasta pública, y ahí podía entrar cualquiera, podía bajar un roncalés, pujar, y cuando se apagaba la candela pues le asignaban el uso, ¿no? Esos eran corralizas, ya digo, a subasta. Y luego estaban los bienes de aprovechamiento común, que en algunos casos también distinguían corralizas. Por ejemplo, en Olite, las corralizas del Monte Encinar. Los bienes de aprovechamiento común, los bienes vecinales, lo que llamaban en las cuentas municipales de los pueblos, llamaban los efectos vecinales o los bienes vecinales, para separarlos de los bienes municipales o de los bienes concejiles. Los bienes vecinales, al final, en el siglo XIX, acabaron asimilándose como que eran igual una cosa y otra, pero en principio son distintos. ¿Por qué cuando se hizo el regadío pudieron quitarle, tienen el derecho de pastos que tienen los agricultores? O sea, han quitado la corraliza, no hay corralizas ahora, lo que han hecho el regadío. Y Olite era de los pueblos que dejaban año y vez y tal y cual. Eso, ¿por qué lo pueden hacer? ¿Cómo? ¿Por qué? Y es que ese es el tema, porque es un derecho de
toda la vida, ese derecho de pastos, ¿por qué lo tienen ahora ellos, los agricultores, y no lo tiene el ayuntamiento? ¿La tierra es comunal o es...? La tierra es tierra comunal y particular. Tierra particular hay... Sí, pero la tierra particular, el derecho de pastos, por ejemplo, en mi castillo es del pueblo. Y en mi castillo, en Ayoz, en Arroniz, en muchos pueblos, el derecho de pastos lo tiene el pueblo. ¿Por qué ha quitado el derecho de pastos? ¿Por qué entraron los agricultores y quitaron ese derecho? Ese es el tema. En principio, en 1813 las Cortes de Cádiz aprueban la ley de acotamientos que significa que lo que hasta entonces eran prácticas, lo que hasta entonces eran servidumbres de pasto sobre las cosechas, a partir de ese momento, de 1813, los pastos de los terrenos particulares pertenecían a los dueños particulares. Hasta entonces, la derrota de Mieses, el derecho de pasto, correspondía a la colectividad. En 1813 eso cambia con la ley de acotaciones. A partir de ahí, el propietario de la tierra tiene el conjunto. Otra cosa es que esa norma, esa ley de acotamientos, en la práctica en muchos pueblos no se llevó a cabo, porque tiene sentido que los que con parcelas pequeñas cada uno reserve su pasto, cuando tiene más sentido aprovechar economías de escala reuniendo todos los rebaños, un rebaño concejil, y aprovechar todos los rastrojos, ¿no? O sea que eso se quedó en letra, en papel mojado en muchos sitios, no en todos, ¿eh? A partir de ese momento, la posibilidad de mantener, o sea, de aprovechar los pastos de tu propia parcela, eso es así. Otra cosa son los comunales. Si hay términos comunales ahí, eso ya es del ayuntamiento, que es el que tiene que podría decidir. Hoy muchos pueblos, el derecho de pastos, o sea, lo compramos, los corraliceros, lo pagas al ayuntamiento, y el derecho de pastos lo tiene el ayuntamiento. Sí, pero en lo que son entiendo que en lo que son los terrenos privados, lo que son las fincas particulares, es concesión de esto para el ayuntamiento. Y el ayuntamiento con esa cesión los subastará. Pero en principio, diría yo, en términos históricos, cada uno es dueño del suelo y el vuelo de su finca. Hay un ejemplo bastante claro que son las ordenanzas del Valle del Roncal, en el que desde el siglo XV el derecho de pastos era sobre tanto tierra comunal como particular, y en la particular una vez levantados los frutos. Esa es una frase clave, y no solamente en Roncal. Hay algunos pueblos en Navarra en los que está recogido en ordenanzas ese concepto. Por tanto, comunal y particular, pero una vez levantados los frutos, el derecho de pastos es comunal, de los ganaderos. No he dicho antes una cosa importante, y es que no tenemos que obsesionarnos con los títulos de propiedad de lo que son bienes comunales y lo que son bienes particulares. Es que en lo que era el comunal antiguo, esto no regía así. Lo que hay son derechos regía más, tenía más relevancia la posesión que la propiedad. Y lo relevante eran los derechos de uso que había sobre los recursos. Entonces, teníamos posesión de una tierra para un uso particular, pero una vez que se levantaban los frutos, como señalas, lo que había era un derecho también, un derecho de posesión. Se poseía el derecho a acceder a esa tierra y aprovechar las hierbas, los rastrojos. Eso es lo que digo que se le pone fin en 1813 con la ley de acotamientos. A no ser que se reconozcan como servidumbres de hierbas o servidumbres de todo tipo, que ahí ya habrá casos en que ¿En qué consiste esa privacidad? Pues no está, es algo también muy variado. Esto es lo que, ya me perdonaréis también que está en inglés, salió publicado en esta revista británica, con Indian Change. Esto es las cuentas de Olite de 1800 a 1854, y ahí tenemos la parte de arriba están los gastos que tenía el ayuntamiento, que tenían
municipio son tres partidas. Por un lado, la cuenta de propios, que era la parte de las rentas de propios, gastos e ingresos, la de efectos vecinales, que era la de los aprovechamientos vecinales, y ahí estaba Monte Encinar, que es lo que queda a la derecha bajando por la autopista, y Lo único que queda hoy, Corraliza. Eso. que tiene además al otro lado, tiene Encinar, es una antejigal. La única Corraliza que queda. Y luego la parte de los arbitrios, es decir, los impuestos que iban metiendo para obtener ingresos, pues, un impuesto sobre el consumo de pescado, un impuesto sobre el consumo de vino, o sobre lo que sea. Todo eso junto da las cuentas de Olite en ese periodo tan tremendo. Y ahí veis los gastos, cómo crecieron de 100 de un valor 100 en 1800-1807, antes de la ocupación napoleónica, subió hasta los 177 durante los años de la guerra napoleónica, bajó a 173 entre 1815 y 1832, subió a 262 durante la primera guerra carlista, bajó a 174 en 1840-1854. Es decir, los gastos municipales, los gastos de la localidad, se dispararon, sobre todo en los periodos de guerra. Y dentro de esos gastos, los gastos fiscales, es decir, los impuestos que se vieron obligados a pagar, pasaron de 100, se multiplicaron por 8 durante la guerra napoleónica, de 100 a 866, luego bajaron a 61, luego subieron durante la guerra carlista a 612, se multiplicaron por 6, y luego ya se quedaron en 174, ya con una situación ordenada, con una nueva tributación, por el impuesto de inmuebles, cultivo y ganadería y tal. Ahí se quedó. Esa es la situación de los gastos. Y los ingresos que había ocurrido entre tanto, pues que los ingresos tuvieron que crecer, claro, de 100 a 266, 162, 254 y 162. Pero si os fijáis, de los ingresos, buena parte era lo que procedía de las corralizas. En concreto, de las rentas de la tierra, lo que aparece ahí arriba, no sé si esto marca algo, esto, eran 32.000 reales entre 1800 y 1814, luego bajan a 18.000, que más o menos cubrían los gastos ordinarios. Estos son los gastos ordinarios, 37.000. Y los ingresos por rentas pasan de 100 a 98, a 58 después de la guerra, a 21 en la primera guerra carlista y a 10 después. O sea, se pierden todos los ingresos que vienen de los recursos comunes, ¿no? Tanto de los propios como de los vecinales. Esto es la despatrimonialización. Olite se quedó sin bienes, con muy pocos bienes comunales, porque en el contexto de la primera guerra napoleónica y de la primera guerra carlista tuvieron que vender. ¿Cómo lo hicieron? Pues en principio intentaron recuperar en la medida de lo posible, cuando pudieran, lo que vendían. Este gráfico lo que representa es el valor ingresado, esto es en toda Navarra, de lo que se vendió, el importe de las ventas de bienes comunales, corralizas fundamentalmente, lo que se obtuvo. Aquí, como veis, el periodo de la primera guerra carlista, que es esto de aquí, 1833 a 1840, es importante, pero lo que viene después también. Acabada la guerra, en 1840 intentaron recuperar. Hubo muchas recuperaciones porque les habían vendido en lo que se llamaba a carta de gracia, es decir, con posibilidad de retracto, con posibilidad de devolver el dinero y recuperar la corraliza. Entonces, lo que se acabó vendiendo es esto que está aquí, grueso. Esa es la secuencia de las ventas, de manera acumulada. Hubo mucha venta, pero hubo también algunas recuperaciones, porque la gente o los ayuntamientos no se conformaron con perderlo todo, intentaron recuperar. El balance de la desamortización, que te prometí que traería un balance de lo que se vendió, es esto: 106.000 hectáreas más. Esto es un mínimo, 106.000 hectáreas vendidas entre 1808 y 1907.
particulares. Con gestos particulares. Algunos también asociaciones. Eso que habíamos visto de asociaciones de montes de socios, aquí también los hubo, en Falces, en Irauqui, en La Raga, como funcionó la sociedad Chantil, en Artajona, la sociedad de Corralizas, ahí hay una serie de compras colectivas. Pero lo que se observa aquí es cómo en total son 10.000 fincas por un valor de 106.000 hectáreas, por un valor en tasación de 33 millones de reales, por los que se pagaron 45 millones de reales en total. Esto a precios corrientes, y supuso un aumento en el valor sobre la tasación de un 3,7%. Claro que en algunos casos, en algunos momentos, el grueso de las ventas se concentra ahí, entre 1834 y 1847, en términos de superficie. Y en este periodo, precisamente, las ventas que se hicieron fue por debajo del precio de tasación, en un 27% durante la guerra carlista, en un 10% después de la guerra y en un 15% entre 1847 y 1854, justo antes de la desamortización civil. A partir de 1855 tenemos un periodo en el que se venden cosas, pero no por el Estado. La Diputación anima a que vendan antes de que llegue el Estado y se quede con el 8% de esas ventas, el valor de esas ventas, y a partir de 1862 cuando se aplica la desamortización de Mado y se venden 27.000 hectáreas en Navarra. Eso sí, en ese momento las pujas permitieron obtener un 80% de incremento en el precio de ventas sobre el precio de tasación, pero durante el periodo de 1834 al 54 las ventas fueron por debajo del valor de tasación. ¿Por qué? Pues en parte por las dificultades, en el caso de la guerra, la urgencia de vender, y en otros casos porque se vendía a carta de gracia, es decir, se vendía con la posibilidad de recuperar, y eso suponía una reducción en el precio de tasación. ¿Quiénes compraron esos bienes? Pues los agricultores compraron una parte, ahí tenéis 1.025 compradores entre 1826 y 1860, agricultores de todo tipo, pequeños, grandes, sobre todo los grandes, medios, que compraron 2.000 hectáreas de tierra y 2.000 de pasto, con un precio de venta de 1 millón de reales. Luego, claro, los que más compraron fueron los propietarios, los que se denominaban a sí mismos propietarios, es decir, gente de bien, burguesía de bien, hacendados, comerciantes y ganaderos. Ganaderos, sobre todo roncaleses, pues Bornás, en fin, Marco, ganaderos muy potentes, ¿no? Y los métodos de pago, pues un 43% se pagó a toca teja, se pagó en dinero metálico, un 1,4% se pagó en especie, pues pagarían pues, en ovejas igual, o en trigo. Un 30% se pagó con deuda, con títulos de deuda, es decir, quitaron deuda al ayuntamiento, eran acreedores en muchos casos, y en un 15% se subrogaron en deuda, o sea, la deuda continuaba, pero el que compraba la tierra se comprometía a seguir pagando en lugar del ayuntamiento. Eso es el balance de la desamortización, antes de la desamortización, de las ventas que se hicieron antes de la desamortización, que ya ves que estamos en torno a las 100.000 hectáreas de tierra. Los propietarios, comerciantes y ganaderos, ya ves que más de la mitad lo pagaron a tocateja, en metal. Pero algunos, hasta una tercera parte, casi los comerciantes se subrogaron, que se quedaron por tú, déjame la deuda que ya. Muchas de estas ventas se hicieron con reservas de servidumbres. Aquí tenéis una colección de servidumbres que se reservaron. Eso es el número total, lo que aparece es el número total de fincas que se venden, la superficie afectada y los derechos de servidumbre de pasto para el ganado de labor, en Tula, en ganado concertino, el rebaño unido,
en ganado, en la vaquería, en la yeguería, en la cabrería, para el ganado de la carnicería, para los caballos, vamos, para lo que es el ganado de trabajo. Uno lo llevaba individualmente y lo podía poner a pastar. Los derechos de uso para el cultivo, se podía sembrar, hubo algunos que bueno, la mayor parte dijeron que se respetase lo ya sembrado, lo ocupado, lo capturado, y otros pues que se permitiese sembrar, incluso en algunos casos hasta plantar viña, con lo cual ese derecho de pasto, en la medida en que se lanzaban a cultivar, a sembrar y a plantar viña, quedaba prácticamente en nada, simplemente lo que es el rastrojo una vez levantado. Derechos de uso de recolección de leña, de esparto, de junco, de caza, derechos de uso sobre los vertebrados, sobre los estiércoles, o para hacer hormigueros, derechos de utilizar, de sacar material de construcción, de piedra, adobes, cal o yeso, o luego pues el derecho de paso, servidumbres de paso, abrevaderos, ricios, es decir, la hierba que salía después del levantamiento, después de la hierba, tras el no poder entrar, el derecho de ricios, el no poder entrar cuando ha llovido, porque las pezuñas... sobre aguas. Y bueno, las sobreaguas, pues era también algo. Sí, sobre aguas, 24-48 horas según te pone las ordenanzas. Eso es. Entonces, ya veis que entre 1811 y 1860 hay derechos en los que las ventas se reservaban, en más de un 30% de las ventas se reservaban el derecho a entrar con la mina, que era lo más sagrado, ganado de labor. Y en otros casos, pues, el rebaño colectivo, un 26% de ventas, también el ganado de trabajo, en suelto, en un 18%, el derecho a lo jurado o la posibilidad de sembrar también son proporciones importantes, la extracción de leña, o sea que las servidumbres que se reservan son muy abundantes. Y durante el periodo de la venta por el Estado también se reservaron, sobre todo la posibilidad de recolectar esparto y leña. Hasta en un 30-40% de las ventas se reservó eso. Y también la caza, un 30%, o sea que se reservaron muchos derechos, pero a partir de 1865 una ley pequeña de desamortización, una ley de acompañamiento de la desamortización, mete una cláusula que permite que las servidumbres se asimilen a una carga censal, a una carga hipotecaria, y como tal se puedan redimir, amortizar. Con lo cual lo que hay que hacer, lo que se puede hacer es el propietario de la corraliza pide que se le rediman esas servidumbres, se nombran dos peritos, uno por el propietario, otro por el pueblo, y un tercero, en caso de discordia, por la Junta de Ventas, valoran lo que vale ese derecho, esa servidumbre, esos vicios, ese derecho de caza o de extraer piedra o lo que sea, se le pone una cifra, lo que sería una renta anual, se capitaliza y se dice esta es la cantidad que tienes que pagar para hacerte dueño por completo del territorio, de la finca. La finca ya es toda para ti, sin servidumbres de ningún tipo. Y esto es lo que ocurre entre 1890, más o menos, entre 1887, que empiezan en Falces, y bueno, del siglo XX, que muchos corraliceros, en un contexto en el que había tensión, además, qué es lo que has comprado, qué es lo que hemos vendido, qué es lo que tal. En 1884 había habido muertos en Olite y habían conseguido revertir una parte de las ventas otra vez para propiedad comunal, y entonces se terminan de vender. Y lo que se vende no es poca cosa. Ahí tenéis las proporciones que representan el pago por la servidumbre en el conjunto del pago hecho, teniendo en cuenta el precio de la corraliza y el precio de retención de la servidumbre. Pues estamos en algunos casos con cifras del 41% en Olite, del 47% en Fustiñana, del 47% del valor total pagado, del 23%, del 17%, en el caso de Fontellas del 5%, porque Fontellas, como era un señorío, lo que hicieron fue
tasar el valor que tenían los derechos de aprovechamiento de los vecinos de Tudela y de los vecinos de los pueblos, y Cabanillas, y una cantidad que fue una cantidad importante. Con lo cual se produjo una venta en Fontelles, una venta de una propiedad que era comunal de Tudela y de los pueblos, pero por esta vía, por esta puerta falsa. Y en fin, un poco esto es lo que os podía contar de las corralizas, porque luego están los repartos comunales, los repartos de parcelas, que es otra dimensión importante del uso de los comunes en Navarra, pero esto ya nos llevaría también más así. Estáis una asociación, estáis sobre el comunal, en defensa del comunal estáis, Es una asociación la asociación esta de comunales es una asociación de gente que tiene experiencia de manejo con el comunal y bueno, pues es una red de información fundamentalmente. De cuando se junta la gente en distintos sitios, se organiza y se comparten experiencias. ¿Qué quiere decir? Que comunal ahora viene del reparto de las tierras comunales, también por organización vecinal o por subasta también. Las dedicación de las tierras robadas por el vino a los agricultores. ¿Qué hay con el ayuntamiento la ley? La adjudicar, porque aquí se apuntaba por los vecinos. O adjudicar a que cotiza la agraria, a la TP, Son las reglas, como he dicho, pueden cambiar. Me digan que Solo por el ayuntamiento te quiere decir. sois todos, ¿no? En principio, sois todos. Sí. O por lo menos deben rendir cuentas, pero no me digo nada. Deben rendir cuentas ante la comunidad. Lo que había con los repartos comunales, con los repartos de parcelas, yo os traía aquí el resultado de una investigación, de otro trabajo publicado, donde aparece es cuando se establecen las reglas claras, las reglas más generales de aprovechamiento de esas parcelas comunales de cultivo, que es el proceso de la Revolución Democrática de 1868, después de que defenestraran a la Diputación existente y en una algarada, en una asamblea que se hizo en el mercado en Pamplona, eligieron una nueva diputación de 7 miembros y esta nueva diputación revolucionaria, porque sale del movimiento revolucionario de 1868, lanzó o puso en marcha una política de reparto de parcelas para resolver el problema social, lo que llamaban, lo que dijeron, deseando fomentar la suerte del proletariado. Querían mejorar la suerte del proletariado local y abrieron la espita para el reparto de parcelas, de pequeñas parcelas, entre el vecindario, entre septiembre de 1868 y agosto de 1869 se repartieron pues, en torno a 1804 hectáreas en pequeños lotes de pueblos. Entre ellos, y en todos ellos, las reglas eran estas. La suerte es intransferible, no se puede enajenar, porque decían, si así sucediese, podría acontecer que vinieran a parar a las clases más acomodadas y a desvirtuar, por tanto, el fin de la gracia otorgada. La cuestión es, repartimos parcelas para dar medios de vida a la población, para ofrecer un colchón, unas oportunidades, y por tanto, si esto puede ser un producto de mercado, una mercancía, entonces ya se pierde. En 4 días vamos a volver otra vez a tener muchos que no tienen nada y unos pocos que lo tienen todo. Primera condición era esa, la segunda era el derecho, era inherente al derecho de vecindad. Si se pierde la vecindad, se pierde el derecho de parcela. Si algún vecino no quiere cultivarla directamente, la pierde también. No se puede arrendar, no puede ser objeto de mercado, no es un bien con valor de cambio, sino con valor de uso. Y un disfrute por 10 años, pasados los cuales se establecería una prórroga si fuese necesario,
Si se dejaba inculta más de 3 años se perdía el derecho, y levantados los puntos, y esto es algo que venía antes, levantados los puntos de las suertes, que la servidumbre aquí rompe la ley de acotamientos de 1813, dice esto no vale, el rastrojo o lo que son los pastos, una vez levantadas las cosechas, son comunales. Por tanto, y así es como se cultivaron. Ahí tenéis Villafranca, la dehesa de Villafranca, que se repartió en lotes. Esto eran 500 y pico hectáreas, esto es una superficie importante. Ahí tenéis toda esa parte que se dispuso en lotes y lo que supuso para los pueblos. La superficie comunal en manos de la gente estaba más o menos hacia 1888, pues tenemos superficies importantes de 400 hectáreas, con un acceso al comunal, personas que solamente tenían el lote comunal, lo que es su declaración del catastro, pues 257 en Arguedas, 307 en Valtierra, 271 en Villafranca, 21 en Santa Clara, 19 en Marino, es decir, los que no tenían nada que accedían por lo menos algo. Y los niveles de desigualdad, esto se mide con una cosa que un instrumento que se llama el índice de Gini, pues la desigualdad se redujo. Estos repartos de parcelas permitieron que la desigualdad fuese menor, que la gente viviese mejor. En principio, se dotó de oportunidades. De tal manera que en un cálculo de lo que podía suponer para el proletariado rural el disponer de una parcela, haciendo estimaciones y cálculos con lotes de 0,43, 0,36 o 0,72 hectáreas, pues podían llegar a suponer hasta un 22%, un 33% de los ingresos familiares. O sea que no es poca cosa. En algunos casos, si el cultivo fuera más extensivo, solamente cereal, pues menos un 9%, un 8%. Pero vaya, esto era importante. Y sitúa al caso de Navarra, esto de los repartos de parcelas, todavía en el censo agrario de 1982, que es el más rico en información sobre los comunales, sitúa a Navarra como de manera destacada entre aquellas provincias donde la importancia de los repartos comunales es clave. Más o menos son 33.000 hectáreas y 12.000 explotaciones agrarias, de las cuales el 6% de las aguas. Y esto era todo. En el 82, 83, cuando estaba estudiando el ayuntamiento, se pasaron 2.000 robadas de un plomazo de lo particular, de lo comunal a lo particular. Quiero decir que hubo mucho introducido, o sea, ha habido abusos tremendos en los pueblos. A renovar el catastro. A renovar el catastro, estabas tú, ¿qué año era? ¿En el 83? 82, 83. De un mazo, 2.000 robadas. Si no hay vigilancia, eso Pasaron La vigilancia. del comunal. Había minoría de la vigilancia. Si la vigilancia está en minoría, Sí, estaban mandando ellos, pues así. Yo, eso, despedirme, quería hablar un poco, quería echar ahí un poema de los pastores. Sí, he hecho uno cuando fue de las Bardenas hasta Salazar. No sé si era con Enrique Valle o con José Antonio Valle, que son los transhumantes que quedan ya. Y un chico, un periodista, dijo un poema, dijo: el buitre Leonardo, el águila real están en peligro de extinción. El lobo,
está en peligro de extinción, el búho. ¿Y los pastores cómo están? Y decía así: hombres de piel curtida, amigos eternos del sol, viento y lluvia, conocedores de 1000 caminos, guardianes de sus amados rebaños protegidos por sus fieles perros, amantes de la alforja y la bota llena, sedientos de compañía y habla y duros hasta la extenuación. Así eres tú, pastor, con mayúsculas. Por la visión que nos habéis dado, más práctica, más académica, más teórica y bueno, todos los que habéis venido también. Simplemente por recordaros, también tenemos pendiente la sala de una vaca. Entonces van a empezar la sala ya, supongo que incluso la han empezado ya o bueno, la empezarán pronto y se repartirá mañana durante el mediodía y todos los que queráis pues estáis invitados a pasaros por ahí cerca de la Rano, por el portal de Francia. Y ahí estaremos. Y bueno, esta historia del comunal, de las corralizas, como toda la historia navarra, es bastante complicada, difícil de entender muchas veces. Pero bueno, yo creo que los que estamos aquí sí que somos conscientes de la importancia de este recurso y sin duda en el futuro también nos queda mucho por darle un toque a la ley de comunales, por intentar que este manejo sea mejor y bueno, estamos para eso, ¿no? Así que bueno, gracias por haber venido y a los ponentes sobre todo, pues gracias por estar aquí.